El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Por muchos siglos la muerte ha tratado de dominar a la vida, la corrupción a la justicia, la maldad sobre el bien y la crueldad sobre la humanidad. Pero Dios, en su asombrosa gracia, manifiesta su juicio en contra de todo sistema de injusticia que genera violencia y opresión contra el ser humano. El pasaje bíblico de hoy presenta cómo el imperio asirio sometió a Israel a la cautividad, provocando la ira, el enojo y la indignación de Dios. Sin embargo, la ira de Dios está relacionada con el amor y la bondad de Jehová en favor de su pueblo. En otras palabras, la ira es en contra de la violencia que engendra muerte y desprecia la dignidad humana. Para Israel, esta respuesta genera esperanza, ya que anuncia la liberación de las cadenas que le ataban. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de este espacio formativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este hermoso día. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos compartiendo la lección número 17, titulada Las consecuencias de la justicia. Y estaremos utilizando como base el texto bíblico que se encuentra en Nahum, capítulo número 1, los versos 1 al 3, versos 6 y 8, versos 12 y 13 y culminando con el verso número 15. Así que les invito que ahí donde están me acompañen en este momento donde estaremos leyendo la palabra del Señor, y te invito así que puedas acompañarme a través de esta lectura, y estaremos utilizando como base la versión popular que estaremos leyendo en este momento. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la profecía que Nahum de Elcos recibió por revelación. Este es el mensaje dirigido a la ciudad de Nínive. El Señor es Dios celoso y vengador. Se venga de los que se oponen y se enoja con sus enemigos. El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable. El Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante su ira? ¿Quién podrá resistir su enojo? Su furia se derrama como fuego y ante él se parten en dos las peñas. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en él confían, pero como inundación que todo lo arrasa, destruye a los que se le oponen. La oscuridad alcanzará a sus enemigos. Por eso dice el Señor a su pueblo: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Yo te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas. Miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo. Señor Jesús, te pedimos en este día que así nos dirijas a través de esta experiencia educativa. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ya conectados y participan de esta experiencia formativa. Te pedimos, Señor, oh Dios, que hables a cada uno de nosotros y que hables a nuestro corazón, y que tu nombre pueda ser glorificado en todo lo que hagamos. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra que ha sido leída en este día. El libro de Nahum es un libro que es poco leído por muchos de nosotros, ¿verdad? Y pertenece a la colección de los profetas menores. Nahum, al igual que Sofonías, Habacuc, Abdías y Jeremías, se ubican en un periodo histórico que podemos decir de los profetas del siglo VII. Y es importante mencionar esto
porque este mover, ¿verdad?, profético de este tiempo del siglo VII se da después de la caída del reino del norte, allá para el 722 a.C. y un poco antes del exilio en Babilonia. Así que es importante poner esto en el contexto histórico que corresponde, porque nos abre una ventana para nosotros poder entender un poco mejor el porqué del libro de Nahum y por qué él se expresa de la manera que él se expresa. Se piensa que en este periodo que acabamos de hablar, que se da en el siglo VII, después de la caída del reino del norte en el 722 a.C. y un poco antes del exilio babilónico, como dijimos, se piensa que este resurgir que se da de la actividad profética fue inspirada a causa de las reformas socioreligiosas del rey Josías. Cuando usted va al texto bíblico, puede buscar y hacer una nota en Segunda de Reyes, los capítulos 22 y 23. Usted se dará cuenta que allí esos dos capítulos hablan de esas reformas socioreligiosas del rey Josías. No olvidemos que su abuelo fue uno de los reyes que más tiempo duró en Israel, el más tiempo que estuvo, pero fue uno de los reyes que más cosas hizo en contra de Dios. De igual manera, el padre de Josías fue igual que su predecesor. Así que Josías, cuando inicia este periodo de reinado de él, se dan unas reformas que son muy importantes, y se entiende que estas reformas fue lo que inspiró a este grupo de profetas como Nahum, como Sofonías, como Habacuc, como Abdías y como Jeremías. Del profeta Nahum conocemos muy poco, y el texto lo que solo nos dice es que era de Elcos. Era de Elcos, es lo que nos menciona la palabra de Dios. Y muchos eruditos, ¿verdad?, aún no han podido identificar con certeza dónde es que ubica este lugar. De igual manera, los estudiosos de la palabra creen que era un profeta que estaba de alguna otra manera relacionado al culto del templo. Tenía cierta relación con el culto del templo. Ahora, lo que sí sabemos con certeza es que Nahum anunció la caída de Asiria, que era el imperio que estaba oprimiendo a Israel, este pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Y quizá a usted se le haga un poco más conocida Asiria con la ciudad de Nínive. Nínive era una de las ciudades más importantes de los asirios, y nosotros conocemos la historia de Nínive a través, ¿verdad?, del profeta Jonás, y podemos tener quizá una referencia acerca de este pueblo Asiria que por muchos años oprimió al pueblo de Israel. Ahora, cuando leemos el libro de Nahum, nos damos cuenta de varias cosas que quiero presentarles en este día. Número 1. Usted lee el libro de Nahum y lo primero que se da cuenta es que el profeta tenía una seguridad en el poder y la soberanía de Dios frente a los asirios. Para el profeta no había la menor duda que Dios estaba en el asunto y que Dios tenía el poder para acabar con los asirios. No solamente eso, sino que su soberanía era tal que Dios podía utilizar a cualquier otro pueblo para, de alguna u otra manera, hacer justicia frente a los asirios. Otra cosa que podemos ver cuando leemos el libro de Nahum es que Nahum no nos presenta un llamado al arrepentimiento ni al cambio de vida como era algo característico de los profetas que le antecedieron en el siglo VIII. Esos profetas del siglo VIII, usted va a ver, por ejemplo, el libro de Isaías, es uno de esos profetas del siglo VIII. Y usted se da cuenta que hay un llamado constante al arrepentimiento y al cambio de vida. En el caso de Nahum, es particular que no presenta esos llamados al arrepentimiento ni a los cambios de vida. Así que pienso que esto es algo característico del profeta. Otra cosa que usted va a encontrar en el libro de Nahum
es la amargura y el dolor que expresa este profeta. Este profeta Nahum tiene mucho dolor. Este profeta Nahum ha visto el dolor del pueblo. Y es importante mencionar esto porque a veces cuando tenemos idea de lo que es un profeta solamente pensamos en aquellas personas que predicen el futuro. Y la realidad es que eso no es la totalidad. Los profetas eran personas que estaban muy atentos a la situación que estaba ocurriendo con el pueblo. Los profetas eran personas que vivían, que sabían lo que estaba pasando en el pueblo, estaban conscientes de las necesidades, estaban conscientes de las realidades que ellos estaban atravesando. Así que el concepto de profeta en el Antiguo Testamento no es una persona que está anticipando el futuro, no. Es una persona que está allí con el pueblo, está viendo aquellas cosas que no están bien, las denuncia. Y en medio de esa denuncia también va a haber una palabra de esperanza. Y eso es lo que vemos aquí en este libro de Nahum. Pero no podemos olvidar que cuando usted lee ese libro, usted ve que hay un dolor y hay una amargura de este profeta. Y esto no se da en un vacío. O sea, no podemos olvidar que esto se debió a ese tiempo largo que Asiria estuvo esclavizando y oprimiendo a Israel. Así que fue un tiempo difícil que atravesó Israel. Muchos años que Asiria estuvo oprimiendo a Israel. Por eso es que entendemos la amargura y el dolor que estaba expresando el profeta a través de este texto. También, algo que me parece interesante dentro del libro de Nahum es que nos presenta la ira de Dios como una respuesta al sufrimiento de las víctimas. Dios castigará a aquellos que ejercen violencia e injusticia a su pueblo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál entonces será el consuelo al pueblo de Dios? ¿Cuál va a ser ese consuelo? ¿Cuál será el consuelo al pueblo de Dios? Pues miren, no es otra cosa que la victoria sobre la esclavitud y la opresión. Eso es lo que va a traer consuelo al pueblo. Esa victoria de Dios sobre la esclavitud y sobre la opresión. Otra cosa que podemos mencionar es que la intervención de Dios no es un acto en contra de un pueblo en particular. Y eso tenemos que dejarlo claro, ¿verdad? No es un acto, ¿verdad?, en contra de un pueblo en particular. Más bien es una respuesta contra la crueldad, la opresión y la avaricia. Tenemos que afirmar una cosa. Y tenemos que dejar esto claro. Dios es enemigo del pecado, pero no es enemigo de las personas. O sea, Dios es enemigo del pecado y no de las personas. Por eso, la justicia divina pone en manifiesto el poder de Dios. El poder de Dios en contra de la iniquidad, el poder de Dios en contra de todo aquello malo. Y su compasión y su misericordia es lo que se demuestra al ser humano. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo a través de su justicia divina es poner en manifiesto que está en contra de la maldad, pero a su vez demuestra su compasión y su misericordia con cada uno de nosotros. Por eso vemos que surge la promesa de restauración y la esperanza que Dios va a intervenir. Eso es lo que vemos a través de Nahum. A través del libro de Nahum podemos ver eso, que hay una promesa de restauración y sabemos que hay una esperanza que se está dando porque Dios va a intervenir. De ahí es que entonces surge esta imagen que se da en el libro de el yugo roto y las cadenas que son quebradas. Así que la intervención de Dios hará germinar la paz. Cada vez que Dios se inserta en la realidad nuestra, comienza a germinar la paz en los corazones de cada uno de nosotros. Qué hermosa esa imagen de ese yugo roto. Qué hermosa esa imagen de las cadenas que son quebrantadas. Tenemos que entender algunas cosas que nos presenta el profeta Nahum. Lo primero que tenemos que afirmar es que Dios siempre va a salir al rescate de los suyos.
siempre Dios va a salir a ese rescate. Siempre va a salir, va a estar pendiente a nuestra necesidad. Va a estar pendiente a aquellos que están en gran necesidad y a aquellos que están sufriendo gran violencia. Porque Dios no va a pasar por desapercibida lo que es la crueldad y lo que es la injusticia. No, Dios no va a pasar por alto eso. Donde haya crueldad y donde haya injusticia, Dios está allí pendiente. Y me encanta mucho porque la clase de hoy nos presenta la imagen de un Dios que libera y a la misma vez apoya a las víctimas de violencia y de marginación. Eso es algo que la clase nos invita y que tenemos que reflexionar acerca de eso. Tenemos que reflexionar acerca de cómo nosotros, a través de nuestras conductas, quizá de alguna u otra manera estamos en contra de la violencia o estamos afirmando violencia. También tenemos que reflexionar, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, la manera en que somos iglesia. ¿Cuáles son nuestras construcciones teológicas? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y para poder hacer eso, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que comenzar a repensar todas estas cosas. Porque, mis queridos hermanos, ¿cuántas personas quizá tengamos sentadas en nuestros templos que quizás están laceradas por la violencia, que puede ser física, puede ser emocional y de igual manera puede ser espiritual? ¿Cuántos tendremos allí en nuestros templos que nos visitan cada domingo o cada día en la semana que tengamos algún servicio? ¿Cuántos nos visitarán? Otra pregunta que nos debemos hacer como iglesia es si estamos dispuestos a asumir la defensa y el cuidado de aquellos que son víctimas que han sido laceradas por la violencia. ¿Estaremos dispuestos nosotros a asumir esa defensa? ¿Estaremos dispuestos a cuidar de cada uno de ellos, aquellos que son víctimas? Pienso que uno de los mayores riesgos que nosotros enfrentamos como iglesia en medio de un mundo que es tan convulso, en medio de un mundo que es tan violento, es que nos volvamos indiferentes, que nos volvamos insensibles ante la violencia. Y lo más peligroso de eso es que nos deshumanicemos. ¿Cuán triste será eso? ¿Cuán triste es que nosotros como iglesia y como personas nos deshumanicemos ante tanto acto de violencia? Usted sabe que hace quizá unos 25 años atrás o 30 años atrás, cuando la prensa reseñaba alguna noticia acerca de una masacre que ocurría en nuestro país, me acuerdo, y yo sé que muchos de ustedes también se pueden acordar, aquellos, ¿verdad?, que tengan quizá más de 30 años, que eso creaba una gran indignación en el pueblo. A tal punto que esa noticia se convertía en una noticia que se comentaba por varios días, por muchos días. Sin embargo, hoy en día vemos algo distinto. Hoy en día hemos tenido fines de semana con más de 2 masacres y ya el lunes ni hablamos de los hechos. Más, puede ser que ni siquiera nos acordemos posteriormente. Y a eso es que me refiero. No puede haber justicia y paz donde se justifica y se normaliza la violencia. Yo creo que eso es uno de los grandes peligros que tenemos como sociedad, que busquemos la manera de que la violencia sea justificada y que busquemos la manera, ¿verdad?, que de momento ante tanto evento violento normalicemos esa violencia y lo veamos como algo más del día a día, uno más que mataron. No podemos hacer eso. Tenemos que buscar siempre la manera de nosotros como personas y como iglesia, buscar la manera de buscar nosotros soluciones que pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo de Dios,
soluciones que viabilicen de alguna u otra manera un mundo sin violencia, un mundo sin opresión. Y pienso que Jesús, al venir y al insertarse en nuestra realidad, lo que Jesús hizo fue que nos reveló a un Dios que es compasivo, a un Dios que hace justicia, a un Dios que está pendiente y que está pendiente al lamento de su pueblo. No podemos olvidar que practicar la justicia es vivir el Evangelio. Por eso es que en la clase de hoy la invitación es que cada uno de nosotros podamos construir un mundo lleno de paz, un mundo lleno de justicia. Y es la invitación que el Señor nos hace en este día. Tenemos que comenzar a practicar la justicia de Dios. Tenemos que comenzar a practicar y a vivir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día tenemos una gran tarea que hacer y tenemos que seguir cada día luchando para convertirnos en instrumentos de su paz, para convertirnos, mis queridos hermanos, en agentes que promovamos la paz, que promovamos la justicia y que seamos componentes también de amor en nuestra sociedad. Que así nos ayude siempre nuestro Señor. ¿Qué les parece si tenemos en este momento una oración que la encontramos en nuestras lecciones y es una oración que se identifica con San Francisco de Asís? Y miren cómo dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, esperando que esta experiencia educativa sea de mucha bendición a cada uno de nosotros. Reciba un abrazo y un saludo en este día. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.